son realizadas por microorganismos. En la parte gaseosa tenemos todos los gases, los óxidos de nitrógeno que están por acá arriba, ¿no es cierto?, en la nube, el monóxido de dinitrógeno, tenemos el amonio también y por supuesto el nitrógeno gaseoso, que es el N2, nitrógeno gaseoso, que es el mayor constituyente de la atmósfera, alrededor del 78% de nitrógeno, recordemos que tiene nuestra atmósfera. Así que esa es la principal fuente de nitrógeno del suelo. Y ese nitrógeno atmosférico puede ser incorporado al suelo a través de lo que se llama la fijación biológica del nitrógeno. Y esto es realizado por algunos microorganismos del suelo que son capaces de utilizar este nitrógeno atmosférico ya, e incorporarlo a la biomasa. Y acá en el fondo vámonos a la planta como eje central de nuestro ciclo, y ahí seguimos lo mismo de todos los ciclos. Tenemos la planta, viene el consumo de los animales, la cosecha, ¿no es cierto? Se generan estos residuos y estos residuos van a la descomposición mediante los organismos del suelo, donde se va creando la materia orgánica. Ya aparte tenemos la adición de fertilizantes nitrogenados, porque recordemos que después del carbono el nitrógeno es el elemento fundamental. Ya, y estos nitrógenos, y acá el nitrógeno sufre una serie de transformaciones, tanto aeróbicas como anaeróbicas. Transformaciones aeróbicas hablamos de eso, que son transformaciones en las cuales se requiere oxígeno, y transformaciones anaerobias donde no se requiere o no se necesita oxígeno para hacer la transformación. Acá también tenemos los otros procesos de inmovilización, aparecen otros conceptos de amonificación, tenemos los más importantes ciclos de nitrógeno, sería la nitrificación, que es cuando nosotros pasamos del nitrógeno orgánico a través del amonio, pasa al nitrito y al nitrato, y esto se llama el proceso de nitrificación, y ese es un proceso aeróbico y es llevado a cabo por microorganismos del suelo. Y tenemos el proceso inverso que se llama la desnitrificación, cuando del nitrato pasamos al nitrito y pasamos finalmente a nitrógeno gaseoso. Ahí perdemos nosotros el nitrógeno, ¿ya? Esto es más o menos este ciclo del nitrógeno. Aparte acá tenemos otro problema con los fertilizantes. El nitrógeno se puede volatilizar y bajo ciertas condiciones de pH el nitrógeno que está como amonio pasa a amoníaco y se volatiliza y tenemos una pérdida de nitrógeno, todo ese fertilizante que se agregó, y eso generalmente se pasa cuando se fertiliza con urea. Ya tenemos ahí una pérdida de nitrógeno, depende también de la temperatura de los pH del suelo. Vamos a ir viendo acá entonces el resumen o la explicación de ese ciclo. Decíamos que el nitrógeno es un nutriente esencial, es el segundo más importante después del carbono, después viene el fósforo. Forma parte de los aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas y de enzimas. Es componente de los ácidos nucleicos, que tienen que ver todo con la parte genética, la información genética. La fuente más importante de nitrógeno es la atmósfera, donde se encuentra como nitrógeno gaseoso. Esta es la molécula de nitrógeno gaseoso. Y el nitrógeno es absorbido por las plantas como nitrato, ya, anión nitrato o como ion amonio. Ya, esas son las formas en las cuales el nitrógeno puede ser incorporado por las plantas. Vamos a ver los procesos de reacciones que ocurren en el suelo. Por un lado, habíamos dicho que el nitrógeno lo captan las raíces como nitrato o como amonio. Existe el proceso de mineralización, que al igual que el fósforo es cuando del nitrógeno orgánico pasamos al nitrógeno inorgánico, por acción de los microorganismos del suelo. La inmovilización, cuando el nitrógeno inorgánico, me refiero al nitrato y el amonio, pasa a nitrógeno orgánico. La absorción, acumulación de nitrógeno en la superficie de los coloides del suelo, ¿ya? Y es un proceso realizado por diferentes mecanismos, después los vamos a ver. Fijación del amonio por los coloides de
del suelo que tienen carga negativa. Después lo vamos a explicar más adelante, pero estos son procesos que ocurren. Desorción, lo contrario de la absorción. Liberación de nitrógeno desde los coloides del suelo. Precipitación química, formación de compuestos precipitados del nitrógeno, nitratos de calcio, etc. Pérdidas por escurrimiento también se pueden dar, pérdidas por erosión y pérdidas por lixiviación. Al contrario de lo que pasa con el fósforo, el nitrato es un elemento muy soluble y muy móvil, por lo tanto existe mucho riesgo de contaminación de napas subterráneas por nitrato, porque estos no son fijados por las partículas del suelo como es el caso de los fosfatos. Por lo tanto, pueden llegar a las napas subterráneas y también tenemos otra pérdida de nitrógeno fertilizante, los nitratos, muy móviles. Vamos a hablar siempre también, están otros conceptos asociados a lo que es el ciclo del nitrógeno, que es la fijación biológica. Que esto ya es un proceso netamente microbiano y que consiste en la transformación del nitrógeno atmosférico en amoníaco. Dicho de otra forma, el nitrógeno se reduce a amoníaco. ¿Ya? Y es un proceso de gran importancia agronómica porque se utiliza directamente el nitrógeno atmosférico, pasa el nitrógeno atmosférico al suelo. Asimilación consiste en la transformación bioquímica del nitrato en compuestos orgánicos. Decíamos que la célula toma el nitrato y dentro de la célula lo va transformando, ¿no es cierto?, en nitrógeno orgánico. Otro proceso es la depositación seca o húmeda. Esto no tiene nada que ver con la célula, solamente consiste en la sedimentación seca o húmeda de partículas que contengan nitratos que tienen que ver por contaminación atmosférica. Volatilización del amoníaco. A pH alcalinos, el amonio se encuentra, el amonio se encuentra como amoníaco, aquí está malo, amoníaco, y se volatiliza, generando pérdidas de fertilizantes. Amonificación. El amonio se produce durante la descomposición de los residuos orgánicos. Ya tenemos la nitrificación, que ya lo hablábamos, que era la oxidación del amoníaco a nitrato, y ocurre en suelos bien drenados a pH neutro y es por la acción de las bacterias nitrificantes. Y aquí lo importante es que hay una producción de nitrato, que es necesario para las plantas. Y tenemos el proceso inverso, que es la desnitrificación, que es un proceso netamente anaerobio. El nitrato es transformado a nitrógeno gaseoso. Elimina el nitrógeno fijado del ambiente. Es un proceso beneficioso en el sistema de tratamiento de agua, ya que elimina el nitrato y evita la formación de algas. En un sistema de tratamiento de agua, por ejemplo, en un sistema de tratamiento de agua servida, uno necesita eliminar el nitrógeno, los nitratos. Ahí llega el nitrato y ahí tenemos que pensar que es un contaminante. Tenemos que cumplir con una normativa, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra descarga de agua tiene que cumplir con un cierto valor. Y para eso se tienen que eliminar los nitratos. Una forma de hacerlo es mediante el proceso de la desnitrificación. Se ocupan estas bacterias que tienen la habilidad de transformar el nitrato en nitrógeno gaseoso. Por lo tanto, lo están mineralizando completamente, lo están devolviendo a la atmósfera. Entonces, en ese caso, la pérdida de nitrógeno como gas es beneficiosa. En la agricultura no es así. No queremos perder el nitrógeno que hemos agregado como nitrato. Pero en un sistema de planta de tratamiento sí es beneficioso. Se hace el proceso de la nitrificación y la desnitrificación, solamente cambiando las condiciones. Vamos a ver acá procesos clave y los microorganismos, los procariotas, dice aquí, que están involucrados en el ciclo del nitrógeno. Esto quiere decir que son las bacterias que tienen que ver en el ciclo del nitrógeno. Tenemos los típicos, que es la nitrificación, cuando pasábamos del amonio al nitrato. Aquí necesariamente están estos tipos de bacterias asociadas, las nitrosomonas y los nitrobacter. Se necesita ese tipo de bacterias para esta reacción química, si no, no ocurre. Y para la desnitrificación, que es todo lo contrario, se utilizan otras bacterias, bacilos, pseudomonas, etc. La fijación del nitrógeno, que era cuando se capta el nitrógeno atmosférico y se pasa a amoníaco, ¿no es cierto?, puede ser realizado por diferentes tipos de bacterias, aerobias, anaerobias, simbióticas. Ya estas son bacterias que ustedes pueden encontrar en los suelos en el ambiente natural
y estas que son simbióticas porque viven en asociación con las plantas, con las raíces de las plantas, al menos el sodio. ¿Ya? En las plantas de las leguminosas, por ejemplo, la alfalfa, está asociado el rizobio. Por lo tanto, a ese tipo de plantas uno no tiene que agregar tanto fertilizante nitrogenado porque es capaz de autofertilizarse, si uno puede decirlo de esa forma. Y la amonificación, ¿no es cierto?, que es cuando pasa el nitrógeno orgánico a ion amonio, que puede ser realizado por muchos microorganismos. Estos microorganismos son muy importantes para todo lo que es el tema de la nitrificación y la desnitrificación. En términos agrícolas, también el rizobio, que es muy estudiado por esa capacidad de fijar el nitrógeno. El trébol también me da la impresión que tiene rizobio. Eso mismo se puede incorporar, así que no es Sí, hay estudios que lo inoculan a cultivos para mejorar el rendimiento y ahorrar en fertilizante. Los rizobios. Y varios otros y desafíos. los que están en terreno, si el terreno no lo tiene, se puede incorporar. Sí. Se puede incorporar en forma artificial, incluso hay otros, no tienen tanto que ver específicamente con el tema del nitrógeno, pero no sé si han escuchado las micorrizas. Sí. Eso también es un microorganismo, es un hongo que también se puede inocular, se llama cuando tú lo agregas, y ese ayuda a captar nutrientes del suelo. Y eso, como el hongo lo capta, pero vive en comunidad con la raíz de la planta también se beneficia. Esas son las micorrizas. Pero el rizobio, sí, efectivamente, como dicen compañeros, estudios de ese tipo de especies cultivadas hay un rizobio específico. Hay rizobio leguminosano, rizobio medio, hay algo de 6 o 7 rizobios específicos para diferentes especies. Sí, pues es importante. Y sobre todo, imagínate, me da la impresión en términos ambientales. Me imagino que eso sería importante en lugares donde se pierde la fertilización por agua en lluvia, por el tema de fertilizantes también, por el tema de costo. Entonces es importante mantener esa sería algo súper natural. Todo lo que es una fertilización. Ahora estas plantas, las leguminosas, lo traen porque lo desarrollan ellas en forma natural. Si están en el suelo los rizobios, se asocian con la planta leguminosa y puede captar el nitrógeno atmosférico. Pero si el suelo no lo tiene, tiene que inocularse. Y para esa inoculación ahora ya existe el sodio para comprar. Sí, hay rizobio y tienes que inocularlo. Si bien lo puedes inocular en el suelo, o bien lo puedes inocular propiamente en la semilla, antes de la siembra. De manera que se desarrolla la raíz y hay una interacción, una simbiosis. Algunos que tienen algo más práctico saben que hay un campo de cultivo con leguminosas y que ha visto que hay bastante fijación de nitrógeno, los nódulos y todo eso, entonces va y consigue un poco de tierra que tenga contenido de esta bacteria y la inocula. El mismo suelo. El mismo suelo, son unos cuantos, no sé cuánto de cantidad exacta, y la lleva, desarrolla más leguminosas y estas se multiplican con bacterias, se multiplican y tienen su cultivo inoculado con este rizobio. Con los rizobios esos que venían naturalmente en los suelos. Sí. ¿Qué hacer? Ciclo del nitrógeno de nuevo. Aquí ya después pueden ver acá todo lo que está separado de los procesos aerobios, ¿no es cierto? Y los procesos anaerobios. Ya acá en los procesos aerobios está la nitrificación, que es lo más importante, y acá en los procesos anaerobios la desnitrificación. Ya, y acá tenemos todo lo que es la asimilación del nitrógeno y la
amonificación. Lo mismo por acá, ocurre esto tanto en forma aeróbica, forma anaeróbica. ¿Ya? Otro ciclo de nitrógeno no lo podía decidir, pero todos pueden tener una... O sea, todos en el fondo dicen lo mismo, ¿ya? Solamente diferentes formas de expresarlo. Veamos por último el ciclo del azufre. También, como les comentaba, es un ciclo... Este ciclo del azufre tiene una componente gaseosa, tiene una componente en el suelo ya, y aparte tiene toda esa componente que ocurre en muchas reacciones de oxidorreducción, ya en los compuestos del azufre. Ya, lo mismo acá, tenemos gases, los gases de contaminación, ¿no es cierto? Los gases que se producen debido a la contaminación industrial, ¿no es cierto? Se están generando este tipo de gases, los SOX, sulfuro de hidrógeno, ¿no es cierto? O el ácido sulfídrico, este es un compuesto orgánico de azufre. Ya tenemos la incorporación de fertilizantes azufrados, tenemos lo mismo, las plantas, viene la cosecha, llegan los residuos al suelo y empieza la descomposición de la materia orgánica y por lo tanto la liberación de estos compuestos de azufre. Ya aparecen nuevamente los procesos de mineralización cuando el azufre orgánico pasa a sulfato, y los procesos de inmovilización cuando los microorganismos toman los sulfatos y los incorporan en la biomasa microbiana. A su vez, los sulfatos que están acá en la solución del suelo o que son provistos desde los minerales del suelo pueden sufrir reacciones de óxido-reducción para formar diferentes compuestos. Ya compuestos como los sulfuros, ¿no es cierto? Desde los que forman un equilibrio aquí dinámico en todo lo que es la matriz del suelo. Además está la incorporación de los minerales sulfatados, ¿no es cierto?, como el yeso, que están aportando mucho azufre a los suelos. Veamos ahí de qué se trata el resumen del ciclo del azufre. El azufre también es constituyente de las células, forma parte de moléculas como los aminoácidos, vitaminas, proteínas. El principal compuesto orgánico encontrado en la naturaleza, en el ambiente marino, es el dimetilsulfuro, este compuesto. El azufre es captado por las raíces de las plantas como ion sulfato, recordemos que es un anión porque tiene una carga negativa. Y el azufre, los minerales del suelo, ahí tenemos los más comunes, el yeso, la anhidrita, ¿no es cierto? Y acá tenemos otros que son los sulfatos de magnesio, sulfatos de sodio. Y tenemos otros minerales sulfurados que tenemos la pirita y otros minerales también, sulfuro de zinc, sulfuro de hierro, etc. Ya existen minerales tanto primarios como secundarios. Ya, los problemas ambientales causados por los compuestos azufrados incluyen la contaminación atmosférica. Veíamos que era la liberación de estos ácidos sulfídricos que tienen este olor muy penetrante, un olor muy fuerte, y todo lo que son los óxidos de azufre, que participan que pueden llegar a formar lluvia ácida o que pueden llegar a formar, reaccionar en la atmósfera con otro tipo de contaminantes. Ya se causa la lluvia ácida, también veíamos todos los daños que genera la lluvia ácida, los cambios de pH, etcétera, pero también además pueden generar deterioros en los bosques o los cultivos por el solo hecho de estar en contacto con las hojas, ¿ya? Y acá también otro tema importante que tiene que ver con los problemas ambientales causados por los compuestos azufrados tiene que ver con los drenajes ácidos de las minas, ¿ya? Debido a la formación de ácido sulfúrico que se va formando en los drenajes ácidos, ya sea por la acción microbiana, ¿no es cierto?, o por los mismos procesos que se requieren para liberar el mineral de cobre en este caso, ¿ya? Entonces se genera un drenaje ácido que lleva mucho sulfato. Aparecen los mismos conceptos, tenemos la captación de nutrientes, el azufre se capta como sulfato, la mineralización, ahora estamos hablando de azufre orgánico, pasa a azufre inorgánico,
la inmovilización de inorgánico pasó a orgánico. La absorción del sulfato en la superficie de los coloides queda absorbida, ¿no es cierto?, la superficie de los coloides, y la desorción es que se libera de la superficie de los coloides. La precipitación química, formación de diferentes sulfatos en el suelo, pérdidas por escurrimiento, pérdidas por erosión, pérdidas por lixiviación y también pérdidas por volatilización. Básicamente lo que tiene que ver con la degradación aerobia de la materia orgánica, ya en la formación de gases como el ácido sulfídrico. Algunos microorganismos que tienen que ver con el ciclo del azufre. Tenemos acá la oxidación, la oxidación de los sulfuros, ya cuando vemos que pasan estos ácidos sulfídricos a sulfato, que puede ser una reacción que es conducida por microorganismos tanto en ambiente en presencia de oxígeno como en ausencia de oxígeno. Ya acá hay unas bacterias muy importantes. Entre toda esta gama de bacterias aparecen los famosos tiobacilos. No sé si han escuchado ustedes de los procesos de biolixiviación del cobre. La biolixiviación del cobre básicamente lo que hace es oxidar la pirita, en este caso, que es un sulfuro de hierro, ¿ya? Para formar este ácido sulfúrico, y de ahí se comienzan a lixiviar, ¿no es cierto?, en forma natural todos los compuestos del cobre, ¿ya? Y eso se hace a través de la oxidación microbiana de los sulfuros, que es la transformación de sulfuros en sulfato, llevado a cabo por esta bacteria que es el Tiobacilos, y que necesita pH muy bajo. Estamos hablando de una bacteria que vive en ambiente extremo, necesita pH alrededor de unos 5, 2, para que ella pueda hacer sus funciones. Y estamos pensando que la célula y todos los procesos de los suelos, etcétera, se manejan en un rango entre pH 6, 7, por ahí, más o menos 5, 6, 7. Pero este microorganismo y otros más asociados a estos procesos, como los ferroóxidos, necesitan pH muy ácidos para poder lograr su función, ¿ya? Aparece el proceso inverso, que es la reducción del sulfato. Ahora partimos del sulfato, llegamos a ácido sulfídrico. A través de estas dos bacterias tenemos la reducción del sulfuro también por estas otras bacterias. Y tenemos diferentes tipos de reacciones. Ya esto, en el ciclo del azufre y en este tipo de reacciones redox, están involucrados los microorganismos. Ya eso es más o menos en cuanto a lo que es los ciclos biogeoquímicos. Si tienen alguna consulta o algo, Alex, ¿cómo cree que vamos? ¿Mucha química por acá? O sea, ¿Entiende algo? no creo que completamente. Ya. Obviamente por los conceptos químicos. O sea, entiendo, yo creo que el concepto general lo entiendo. Pero cuando se hablan de las cosas como esos temas químicos específicos, ahí obviamente no lo asimilo tan fácilmente. Tan rápidamente. Claro. Claro, acá lo que yo creo que esto y este PowerPoint de los ciclos biogeoquímicos, y a lo mejor el que viene tiene un poquito más de química, pero los conceptos van a ser siempre los mismos en términos de suelo. Precipitación química, absorción, desorción, mineralización, pero como conceptos generales tenemos que manejarlo. Nosotros no vamos a ir a la reacción de electrones, ni vamos a ir a las moléculas de ATP o cuestiones ni biológicas ni muy químicas. Pero sí va a ser necesario después para tener una base cuando hablemos de cómo se comportan los contaminantes. Pero sería en términos químicos esto y lo que viene, no debería ser más. Veamos un poco materia orgánica. Veamos materia orgánica y la química solo la dejamos para mañana en la mañana. Esta es más claro. Ya, veamos un poquito materia orgánica. Tanto que hemos hablado de la materia orgánica. Vamos a ver si viene en términos generales. La materia orgánica del suelo, cosa que se ve muy poco por esta zona.
hablábamos, ¿se acuerdan de cuando les mostré esos suelos de acá de la región? Que eran un esqueleto, ¿ya? No hay materia orgánica, teníamos 0% de materia orgánica. Hay gente que dice que acá en esta zona no existe el suelo. Típico, los geólogos dicen, no sé, acá no hay suelo. O mucha gente dice, no, este no es suelo. Personalmente yo creo que sí es el suelo que tenemos, y que es un suelo que sí le falta que tiene una componente sólida, existe, pero no tiene esa partecita orgánica que tienen los otros tipos los otros suelos. Para mí hay suelo, no sé, la otra persona puede decir que no existe porque le falta esa componente orgánica. Para mí es el suelo que hay, el suelo que debe tener alguna productividad, si es que lo vemos en términos agronómicos es difícil, pero sí es un suelo que puede tener otros usos, ¿ya? Pero es el suelo que tenemos por la condición climática y geológica donde estamos. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de esta materia orgánica del suelo. Habíamos visto inicialmente, o en algún minuto hablamos de que el suelo podría tener una composición estándar, donde decíamos que tenía un 50% sólido, 25% aire, 25% de agua, ¿ya? Y acá dentro de este 50% de sólido había un 5% que era una materia orgánica, que es la que vamos a hablar ahora en estos minutos. ¿Ya? Y de esa materia orgánica, incluso podríamos pensar que de ese 5%, el 80% es este humus, esta materia descompuesta, un 10% podrían ser las raíces de las plantas si las hubiera, y un 10% algunos organismos, ya sean macro o microorganismos del suelo. Ya la materia orgánica del suelo entonces, que la vamos a llamar MOS, para en adelante representa un 5% del suelo productivo. Sirve como fuente de alimentos para los microorganismos del suelo. Recordemos que los microorganismos del suelo ellos necesitan alimentarse de materia orgánica. Al igual que nosotros nuestra alimentación es básicamente materia orgánica, ¿no es cierto? Los microorganismos también, pero son todos estos desechos, hojas y rastrojos y cosas que se incorporan en el suelo. Eso es la alimentación, la fuente de alimento, la fuente de carbono, la fuente de energía le llamamos. Además, la materia orgánica participa en varias reacciones químicas, porque esto no es inerte, ¿no es cierto? Esto tiene toda una composición química que la sustenta. Y además, esta materia orgánica afecta las propiedades físicas del suelo. Habíamos mencionado que mejora la aireación, porque mejora la porosidad, le da estructura, ayuda a la retención de agua, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes orgánicos del suelo? Los residuos vegetales en descomposición, ¿ya? Un residuo que se agrega al suelo que recién comienza a descomponerse, ¿ya? Que yo todavía puedo ver, o ya no tanto puedo distinguir qué es lo que era inicialmente. Por otro lado está la materia orgánica resistente, esa materia orgánica que ya sufrió el proceso de descomposición. Lo que quedó, esa materia orgánica que estamos pensando que es un polímero, una esponja, una masa grande, que es una materia orgánica que ya no va a sufrir el proceso ya llegó al máximo de su descomposición. Y por supuesto los microorganismos vivos, los organismos vivos. ¿A qué le llamamos? Microorganismos, animales y vegetales, y muchas veces lo llamamos la biomasa microbiana, que es todo lo que está vivo dentro del suelo, ¿ya? Y aquí se produce también el reciclaje, es lo mismo. Los microorganismos mueren, y aunque son muy pequeñitos, se descomponen, liberan los nutrientes, los otros microorganismos vienen, los ocupan, etc. Esta biomasa de organismos vivos, cuando muere, sufre el mismo proceso de descomposición que los desechos vegetales. Dice que de toda la materia orgánica del suelo, el 90% correspondería, ¿no es cierto?, a compuestos refractarios, resistentes a la degradación química biológica, porque ya se degradó. Eso ya se degradó en lo que generalmente se conoce como el humus, ¿ya? En general los residuos vegetales tienen la siguiente composición: 50% de celulosa,
20% de hemicelulosa, 18% de lignina, 6% proteínas, 5% aminoácidos y azúcares y otros, que pueden ser ceras, pigmentos, etc. Y en el fondo, ¿qué es lo que es eso? Un componente de una célula vegetal, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene celulosa, hemicelulosa y lignina, ¿ya? Eso es lo que tiene la célula, por supuesto que va a ser lo que tiene el residuo vegetal. Variémonos un poquito con esta estructura. ¿Qué es la celulosa? La celulosa es un compuesto de este tipo. Por lo tanto, ustedes pueden encontrar ahí que es una cadena. Ustedes pueden imaginar ya que no son tan simples como los compuestos inorgánicos. Ya empezamos a encontrarnos con cadenas o con ramificaciones, con estos ciclos aromáticos que hacen que sean con moléculas mucho más complejas, ¿ya? Entonces eso sería la celulosa. ¿Y qué es la celulosa? Es la principal componente de las paredes celulares de los árboles y de las otras plantas. Básicamente eso es lo que nosotros pillamos en el suelo. La hemicelulosa, lo mismo. Empiezan a aparecer aquí estas estructuras que están formadas de carbono, oxígeno e hidrógeno ya, la hemicelulosa, y que tiene aquí algunas ramificaciones y algunas terminaciones químicas, cosas ahí que le dan la reactividad a la molécula. Y la hemicelulosa, que forma parte de las paredes de las células vegetales, recubriendo la superficie de las fibras de celulosa. Ya también, entonces tenemos la celulosa y la hemicelulosa. Ya llegamos a la lignina. Si las otras estructuras se veían más o menos ordenadas, ya aunque sí eran compuestos aromáticos, grandes, anillos, qué sé yo, encontramos con la lignina, que es una molécula que no tiene una forma definida. Ya la lignina no es que uno puede saber químicamente cuál es la forma de una glucosa, de un azúcar, pero la lignina es un compuesto orgánico, es un polímero, que no tiene, se sabe cuáles son algunas unidades funcionales, pero es un compuesto que uno no puede decir exactamente cuál es su composición. Pero más o menos es un compuesto de este estilo. Por lo tanto, si un microorganismo quisiera venir a comerse la lignina, o piensa que esta es su fuente de alimento, tendría que empezar a romper enlaces de a poquitito, entrar a disgregar esta molécula que se ve más tan grande. No así otras como moléculas que se ven mucho más simples, ¿ya? Estas moléculas más grandes y más complicadas son mucho más difíciles de degradar para los microorganismos. Por lo tanto, permanecen mucho más tiempo en el suelo. Les hablaba también que teníamos proteínas en el suelo. Y ahí nos encontramos con este tipo de estructuras, ya que de todas maneras son mucho más simples que la de la lignina. Ya esto está mostrando una estructura de hélice de una proteína, más o menos así como aparecen los dibujos. Pero básicamente tiene lo mismo: carbono, oxígeno, hidrógeno. Ya, y que están aquí, tienen algunos enlaces químicos y cuestiones que las hacen, ¿no es cierto?, que sean una molécula muy importante. Aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar las proteínas. Hay una enorme variedad de aminoácidos, pero si ustedes se fijan, son moléculas, acá hay 1, 2, 3, son moléculas muy pequeñas, mucho más simples. Por lo tanto, si un microorganismo, ¿qué va a preferir? ¿Cuál va a ser su primera fuente de alimento? ¿Una molécula simple o una molécula gigante compleja como la lignina? No, va a preferir una simple, ¿no es cierto?, que es una fuente más rápido. Él puede acceder a romper esta molécula mucho más rápido que lo que hace una molécula de lignina. Por lo tanto, estos duran mucho menor tiempo en el suelo, porque los microorganismos, al igual que nosotros, o sea, queremos comer una fuente inmediata de energía, comemos chocolate, azúcar, rápido, ¿no es cierto? Queremos de otro tipo de reserva, comemos otro tipo de alimentos, ¿no es cierto? Carbohidratos, cosas que son más lentas de digerir. Ya este tipo de moléculas es mucho más simple para el microorganismo. Ataca eso, moléculas sencillas. Por lo tanto, no tienen mucha duración en el suelo. Acá están los azúcares, ¿ya? Azúcar, pentosas, ribosas, qué sé yo, también, si ustedes se fijan, son compuestos mucho más simples. Pero estos compuestos también es importante que ustedes piensen que son la base
que se van juntando esto, y van a ser unas tremendas moléculas, que en el fondo esa es la materia orgánica, la asociación de todo este tipo de moléculas desordenadas, una cosa que no tiene forma, no es lo mismo que un mineral. El mineral, por muy desordenado que sea, uno lo va a poder, tiene una estructura cristalina o como sea, o hay unidades que se repiten. En la materia orgánica todo esto se puede combinar de alguna u otra forma, y de eso va a depender que permanezca más o menos tiempo en el suelo. Otro tipo de compuesto, acá hay compuestos aromáticos, están unidos por un fosfato, ahí aparecen estos otros que son los fosfolípidos. Esto quiere decir que es un ácido graso, ya que también está en el suelo. Todas estas moléculas también complejas, comparado con esos pequeños aminoácidos o esas moléculas simples, ¿ya? También moléculas que se pueden encontrar en el suelo. Una característica de estos ácidos grasos es que tendrían esta cabeza hidrofílica, ¿no es cierto? Porque tienen, ¿cómo se puede decir? Facilidad por el agua, ¿no? Afinidad por el agua, y tiene toda esta cola hidrofóbica, ¿ya? Que no tiene afinidad por el agua, ¿ya? Entonces eso tiene ahí, hay otro tipo de interacción entre lo que es la solución del suelo, las moléculas, etc. Vamos a ver lo que es la fracción húmica o el humus. Y ahora ya ustedes conocieron todas estas moléculas, algunas, les presenté algunas. Si ustedes juntan todo eso, van a encontrarse que es más o menos la materia orgánica, una cosa desordenada que tiene unidades que uno piensa que puede repetir, pero no sabe exactamente cuál es su composición. Entonces dice que la fracción húmica es el conjunto de sustancias poliméricas de coloración amarilla o marrón, cuyas moléculas tienen altos pesos moleculares. ¿Se acuerdan de la lignina? Una tremenda cosa, un alto peso molecular, y que son resistentes a la degradación química y biológica. Las más grandes son más resistentes. Por eso uno dice que son ya materiales refractarios, que va a ser muy difícil degradarlos. Distintos son las pequeñitas. El humo resulta de la transformación de los residuos vegetales a través de un proceso llamado humificación. Por aquí hay un esquema sencillo, ¿no es cierto? Donde está la materia orgánica por ahí. ¿Ya? El proceso de humificación, donde aparece el humus, ¿ya? Pero eso necesita la acción de las bacterias, y estas bacterias están incorporando nitrógeno desde el aire, ¿no es cierto? Y después este humus, que es esa molécula grande, orgánica, podría ser degradada a través de la mineralización para liberar los nutrientes minerales. Lo que ya volvemos, ahí pasamos de lo orgánico a lo inorgánico, que es lo más simple. Y en términos simples, ¿cómo se forma el humus? Vamos a ir de lo más básico. Tenemos en la atmósfera el CO2, que es captado mediante la fotosíntesis, que la planta que mediante la fotosíntesis se transforma en una planta, ¿no es cierto? La planta muere, va al suelo, se transforma en materia orgánica. Vienen los microorganismos y descomponen esta materia orgánica. Y de la descomposición de la materia orgánica empiezan a aparecer todos esos compuestos: celulosa, hemicelulosa, lignina, proteínas, grasas, cera. Se humifican, pensamos que se revuelven todas entre ellas, se unen, se degradan, se asocian, etc. Se forma el humus, que son moléculas muy complejas con alto grado de aromaticidad. Cuando veíamos esos anillos, esos se llaman anillos aromáticos, típicos de la materia orgánica. Y después yo podría separarlos usando un álcali, ¿no es cierto?, en una fracción soluble, que se conoce como los ácidos húmicos y fúlvicos, de una fracción insoluble que es como la humina. Estos son como tipos de compuestos orgánicos que nosotros encontramos, los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos. Pero como ya les decía, se tiene una idea de ellos, pero no se sabe exactamente cuál es la composición de cada uno. Otro esquema por aquí donde están los residuos vegetales, aparecen todos sus compuestos ahí orgánicos, aparecen los compuestos más sencillos. Durante el proceso de la humificación también se van a liberar iones o nutrientes que podrían ser captados por las plantas, por eso también se dice que
que la materia orgánica es fuente de nutrientes, porque cuando se está formando el humus también se están liberando este tipo de compuestos, fosfato, sulfato, amonio, que puede ser captado por las plantas, ¿ya? Y después se van a quinonas, estos son compuestos orgánicos, no tienen mayor relevancia, estos tampoco, péptidos, son también compuestos orgánicos, ¿ya? Y se va a formar el humus. Ya básicamente eso es lo que sucede en el suelo. De esta fracción única del suelo está compuesta por mezcla de macromoléculas con distinta reactividad. Todas esas moléculas grandes las vamos a empezar a llamar macromoléculas. Y los componentes más importantes del humus son los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos. Un ácido húmico podría tener una estructura como esta, ¿ya? Se fijan que tiene aquí, estos son compuestos aromáticos, carbonos, oxígenos, pero es una cosa desordenada. Y un ácido fúlvico también es similar de lo desordenado, pero tiene, para los estudiosos, ¿no es cierto?, los que se meten en este tema, tienen unidades que se podrían repetir. Un ácido fúlvico sería más parecido a esto, un ácido úmico tendría una configuración más parecida a esa. ¿Ya? Y eso es lo que da esa materia orgánica, lo que ustedes ven, ese café y todo eso, podría ser representado por eso. Esta esponja de materia orgánica, que tiene diferente reactividad. Habría diferencia entre estos ácidos, por ejemplo, un ácido húmico tendría entre un 45 y un 57% de carbono, un ácido fúlvico tendría menos, entre 40 y 50. El contenido de oxígeno entre un 33 y un 46, este tendría más, entre un 44 y un 54. Y así. Después dice, una propiedad importante de los compuestos húmicos es su acidez total, la cual es atribuida a la presencia de protones disociables en los grupos funcionales. Vamos a ver acá, volviendo, de estas cosas tan desordenadas, lo que importa son estas terminaciones. Siempre. Esta terminación es importante, esta terminación, todas estas terminaciones son importantes, porque esas terminaciones son las que le permiten interactuar con otras moléculas. Por ejemplo, si hay un hidrógeno acá, lo pierde y puede incorporar otro elemento. ¿Me entiende? Estas son como sus fuentes o sus vías de contacto con otros, ya sea con los microorganismos o ya sea con las otras moléculas y compuestos del suelo. ¿Ya? Por eso es importante, cada vez que hay una molécula que puede perder un hidrógeno o un protón, nosotros decimos que tiene una acidez. Entonces todos estos grupos que pueden perder un hidrógeno, llamamos que le da mayor acidez a la molécula. ¿Ya? Y eso es importante porque es lo que le permite reaccionar. Si no existieran estos grupos, esto sería inerte. Por ejemplo, esta zona no tiene ninguna reactividad. ¿Qué va a reaccionar acá si no tiene terminales para que pueda reaccionar? Esta zona es muy reactiva porque tiene terminales para reaccionar. ¿Ya? Algunos grupos funcionales, que son las terminaciones químicas de estas moléculas, son los que tienen acá, estos a modo de ejemplo, ya esto es algo más de química orgánica. Pero sí es importante que nosotros sepamos de dónde se puede perder un protón. De acá podemos perder un protón, ¿no es cierto? Aquí tal vez podríamos perder ese protón, ya. Acá se podría romper un enlace, ya son diferentes cosas químicas que van a ocurrir, ¿ya? Pero eso es solamente para que lo tengamos ahí de conocimiento. Lo mismo acá, la separación de los componentes únicos que se hace en el laboratorio. Si alguien quiere saber cuál es la composición de este humus, puede agregar un álcali, ¿no es cierto? Un hidróxido de sodio, estamos hablando, una soda que le llaman también, y tendríamos una parte insoluble que se llama humina, que es la fracción menos reactiva, o la fracción más vieja que ya no tiene tanta reactividad, por lo tanto no va a tener estas terminaciones. Tiene una parte soluble, y en esa parte soluble, si le agrega ácido, va a poder tener los ácidos fúlvicos y en otro los ácidos húmicos. Ya es más o menos una rutina de laboratorio que se usa para poder saber cuáles son estos componentes. Los
beneficios de la materia orgánica, entonces, como resumen, proporciona nutrientes para las plantas. Es fuente de energía para el desarrollo de la biomasa microbiana. Es el alimento de los microorganismos del suelo. Regula la disponibilidad de nutrientes, ¿ya? Y también de los micronutrientes. Regula la liberación de elementos tóxicos. Esto es muy importante, tiene que ver con esos grupos funcionales que yo les decía que están ahí. Entrega un protón, toma un protón. Porque así como toma un protón, por ejemplo, podría tomar un ion plomo. Y ese sería un elemento tóxico. Si la materia orgánica lo tiene, ya no va a ser tóxico. ¿Me entiendes? Si la materia orgánica lo libera, ya va a ser tóxico si es que lo toma una planta. Y es el mismo efecto que podría hacer con un calcio, que es un nutriente para la planta. Si la materia orgánica lo toma, también está cargado positivo, ya no está disponible, pero si lo libera, sí va a estar disponible como un nutriente. Tiene un efecto regulador de pH, por lo mismo, como puede liberar un protón o tomar un protón, tiene que ver con la acidez. Recordemos que mientras más protones hay en el medio, más ácida es la solución. Mientras menos protones tenemos en el medio, es más fácil. ¿Ya? Ayuda a la retención de agua, evita la desecación y compactación de suelos arcillosos, mantiene la humedad de los suelos arenosos, favorece la agregación de las partículas y favorece la estructura del suelo. Por toda esta estructura en red que tiene la materia orgánica, nosotros tenemos que imaginar, ¿no es cierto?, que eso es además tridimensional. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista químico, así más o menos como se ve el esqueleto de la materia orgánica del suelo. Y vamos a pasar a un tema típico cuando hablamos de la materia orgánica, que es lo del compost. Y ahí ustedes me van a contar a mí qué han hecho compost alguna vez. ¿Han hecho compost? ¿Han comprado compost? ¿Tú sí? Sí. ¿Pero en casa? Sí. El otro día compré, pero es tierra, no sé si venía, me quedó la duda que venía como con gusanos, un poco de gusanos, la tierra. ¿Tierra de hoja, ¿sí? Claro, algo así. Ah, tierra. Acá en el Jumbo, no, usan el Easy por ahí. Las que vienen en bolsa. Claro. Eso debe ser una mezcla de todo. De compost con tierra. Venía con gusanos. Pero se pone materia orgánica y se tapa con tierra. Hay diferentes formas de hacerlo. ¿No? Es el O método más... solamente tierra y arriba la materia orgánica. Sí, hay unas pilas que las arman así, hay muchas formas de hacerlo. Ponen la pila así. Yo lo único que guardo Yo he visto que la han hecho. ¿Cómo? Perdón. No, En la CESA hay un personaje que tiene varios tambores echando todos los desperdicios, Ya, pero de los mismos materia vegetal. ya, él junta todos unos tambores. Claro, ahí espera que solo se repita. Ya, esa es una forma de hacerlo. Y por acá que ha visto... no, en la casa de mis padres en San Fernando, sexta región, cuando llega ya la época de otoño, caen hojas de los damascos, de las parras, de los frutos, y esa cuando se barra se recoge y se va a barrer, y me acuerdo que mi mamá las barría siempre hacia donde estaba todo lo que eran las plantas, qué sé yo, y las acumulaba ahí y pasaba el invierno, se mojaban y como que se podían, y después ahí quedaban, al otro verano ya no estaban, digamos, como que pero me acuerdo, bueno, siempre se la mantenía en el jardín, pero todas las hojas siempre las echaba como en las tazas de la... ahí, y pasaba, y como llueve harto después en invierno, como que se podría todo eso, no sé. Y después, y ahí, siempre hasta el día de hoy se hace. Y por acá, ¿cómo hizo Fernando? Sí. ¿Cómo hiciste el compost? Y lo que pasa es que yo tenía un patio pequeño y al principio hacía compost, pero es muy fácil que se pase anaerobio. Hay que estar muy atento, entonces empecé a utilizar las lombrices. Ah, hiciste la lombricultura. Claro, son más rápidas, son mucho mejores para mí. Son mucho mejores, funcionan mucho mejor. Porque este hay que mirarlo mucho, hay que controlarlo porque se pasa uno y se descompone y es un complejo eso. O sea, un olor malo. Sí, ¿Tú la lombriz la compras y la echas? sí, se compra.
Y vienen en frasco aquí. No, las venden en Con la misma. con su sustrato y su tierra orgánica. Comenzamos a salir a pescar, una cosa así. Sí. Hay gusanos de ese. Sí, y por acá Con los residuos de las cosechas. ha hecho compost y como en pilas o En en pilas y en pozos. pozo. ¿Y cuánto se demora más o menos? En allá en unos 5 meses. 5 meses. Con la temperatura. Mm. Con la temperatura. He visto en aquí cuando costa en 2 meses, 3 meses ya está bien. Sí, más o menos, eso es lo que ¿No? lo normal. El compost es un proceso bien entretenido y bien fácil de hacer, es algo natural, es algo ya lo más natural que ustedes se pueden imaginar el compost. Pero sí tienen su técnica, tal como decía Fernando, no es tan simple, o sea, hay que tenerlo medianamente controlado, pero hay que hacerlo primero y después ya uno con el olfato ya sabe qué es lo que pasó cuando se ¿Y te cómo hace remediar? ácido. ¿Cómo remediarlo? No, si todo tiene arreglo, todo tiene arreglo. Uno puede saber la humedad con la mano, ¿no es cierto? Pero nosotros aquí en el laboratorio es algo bien simple. En el sur depende de la cantidad que uno tenga. Si uno tiene un poquito de materia orgánica, uno lo hace en un tacho, ¿no es cierto? Nosotros en ingeniería ambiental le llamamos bioreactor. Sea un basurero o sea un pozo, nosotros le llamamos un bioreactor a un reactor de estos para hacer compostaje. O si es mucha cantidad, uno lo tiene que hacer en pilas. ¿Ya? El compostaje es algo que no podemos olvidar que es un proceso aerobio, necesita aire. Sin aire se descompone, se hace anaerobio y sale un olor putrefacto que es realmente algo tóxico que un usuario no va a poder recuperar. Incluso el compost cuando está bien hecho te sale un olor rico, no es una vez que ya ha pasado todo el proceso de degradación te empieza a salir un olor muy rico que, o sea, comparado con los olores cuando se te está perdiendo eso, algo putrefacto, anaerobio, es un olor dulce diría yo, es un olor a algo que sí está funcionando, pero eso solamente